El olor a pino invadía la casa, mezclado con el aroma dulce y empalagoso del budín de frutas que la abuela insistía en hacer todos los años. Luces titilaban, formando un remolino colorido que se reflejaba en los adornos esparcidos por el árbol de Navidad. Pero la magia de la Navidad no llegaba hasta mí. Me sentía una intrusa, una sombra extraña en un escenario demasiado perfecto. La música navideña sonaba bajito en la radio, una melodía que normalmente me llenaba de alegría, pero ahora solo me dejaba más triste. Mi familia estaba reunida en la sala, riendo y conversando animadamente. La tía Clara contaba una anécdota sobre el perro del tío Paulo, que se había comido la mitad del pavo el año anterior. Todos reían a carcajadas, una risa contagiosa que resonaba por las paredes. Yo estaba sentada en un rincón, observando todo. Un nudo en la garganta me impedía unirme a la fiesta. La sensación era que estaba mirando una foto antigua, un recuerdo de una Navidad feliz que ya no me pertenecía. Más temprano, durante la apertura de los regalos, mi madre me entregó un libro de recetas. Uno de esos libros enormes con fotos brillantes de pastel, y tartas para que aprendas a hacer cosas útiles, querida, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi padre me dio un par de calcetines, sin gracia, sin ninguna tarjeta. Mis hermanos, adolescentes típicos, ni siquiera se acordaron de darme algo. Aquel libro de recetas me pareció una sentencia, una prueba de que no era lo suficientemente buena, de que mis esfuerzos no eran reconocidos. Siempre me esforcé por ser una buena hija, una buena hermana, pero parecía que nada de lo que hacía era suficiente. Sacaba buenas notas en la escuela, ayudaba en casa, trataba de ser comprensiva con mis hermanos, incluso con sus peleas. Pero en esa Navidad el mensaje era claro, yo no era bienvenida. La sensación era de un vacío inmenso, un agujero negro en mi pecho que la alegría fingida a mi alrededor no podía llenar. Me sentía invisible, como si fuera un fantasma que estaba acechando su propia fiesta. Las palabras de mi abuela resonaban en mi cabeza. Eres tan torpe, tan distraída, tan inútil. No habían sido dichas en ese momento, sino en otras ocasiones, siempre que cometía algún error, incluso los más pequeños. Ahora, todas esas pequeñas reprimendas se aglomeraban, formando una avalancha de decepción. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero las contuve con fuerza, apretando los puños con rabia y tristeza. Quería gritar, quería salir corriendo de allí, huir lejos de esa falsedad, de esa atmósfera sofocante, pero el orgullo me lo impedía. Yo era fuerte, me decía. No iba a dejar que me vieran llorar. Iba a fingir que todo estaba bien, aunque mi corazón se partiera en 1000 pedazos. Pero a cada sonrisa forzada, a cada intento de participar en la conversación, el dolor solo aumentaba. La Navidad, que antes era sinónimo de alegría y amor, se había transformado en una pesadilla. La noche apenas comenzaba, y ya sentía la oscuridad envolviéndome, sofocándome. El reloj de la sala dio las 7, anunciando la cena. La mesa estaba abundante, repleta de platos deliciosos, pero la comida parecía insípida, sin sabor. Me senté a la mesa intentando sonreír, pero la máscara de felicidad estaba rajada, mostrando la tristeza que me consumía. La conversación animada continuó, pero solo podía oír un zumbido, un ruido que amortiguaba todas las palabras. Mi plato permaneció casi intacto, mientras los demás devoraban con entusiasmo el pavo, el jamón y los acompañamientos. A cada cucharada mi angustia crecía apretándome la garganta. De repente, mi abuela, con una expresión ceñuda, se volvió hacia mí. «¿Apenas comiste, niña? ¿Estás enferma? ¿No te da vergüenza desperdiciar comida?» Las palabras crueles como puñaladas perforaron mi armadura de fingimiento. Las lágrimas, que tanto había contenido, finalmente rompieron la barrera, escurriéndose por mi rostro. No podía controlar los sollozos que salían abruptos, dolorosos. Todos se callaron. La alegría festiva se evaporó, reemplazada por un silencio incómodo. Mi papá, avergonzado, intentó consolarme, pero sus palabras sonaron huecas, sin significado. Mi mamá, con los ojos llorosos, me ofreció un vaso de agua, pero solo moví la cabeza, incapaz de hablar. Mis hermanos me miraron con una mezcla de curiosidad y culpa, pero nadie se acercó. Me sentía más sola que nunca, rodeada de personas que no me comprendían, que no podían ver el dolor que me desgarraba. Esa cena de Navidad, que debía ser un momento de unión familiar, se transformó en un escenario para mi humillación. Quería desaparecer, esfumarme de esa mesa, huir a un lugar donde nadie pudiera verme llorar, donde nadie pudiera juzgarme. Pero estaba atrapada, prisionera de mi propia fragilidad, de mi incapacidad para lidiar con la decepción. El peso de la soledad era insoportable, me aplastaba, me asfixiaba.
Con cada suspiro, con cada sollozo, sentía mi corazón partirse un poco más. Después de la cena, todos se dispersaron, cada uno volviendo a sus actividades. Me aislé en mi cuarto, ahogándome en lágrimas. El libro de recetas, el regalo que tanto me había herido, yacía sobre mi cama, un símbolo de mi insignificancia. Lo tomé hojeando las páginas con dedos temblorosos. Las fotos brillantes de pasteles y tortas parecían burlarse de mí, recordándome mi incapacidad de ser útil, de ser suficientemente buena. Pero de repente, algo cambió. Entre las páginas llenas de recetas complejas, encontré una receta sencilla, escrita a mano, en una hoja suelta. Era una receta de galletas de jengibre, la receta de mi abuela, la misma que usaba para hacer las galletas que tanto amaba cuando era niña. Una sonrisa tímida y vacilante apareció en mis labios. Tal vez, en ese mar de decepción, había encontrado un pequeño bote salvavidas. Tal vez, al preparar esas galletas, pudiera encontrar un poco de paz, un poco de reconciliación con mi propia familia y, más importante, conmigo mismo. La noche aún era larga, pero por primera vez esa noche sentí una chispa de esperanza, una pequeña luz en medio de la oscuridad. Las lágrimas se secaron, dejando un rastro salado en mi piel. La receta en mi mano, garabateada y amarillenta por el tiempo, era un tesoro inesperado. La caligrafía de mi abuela, familiar y reconfortante, me traía recuerdos de tardes acogedoras en la cocina, el aroma dulce de especias y el calor del horno de leña. Aquel era un regalo silencioso, un gesto de afecto escondido entre las páginas de un libro que, inicialmente, me pareció una ofensa. La receta no era solo una secuencia de ingredientes e instrucciones, era un vínculo de conexión con mi abuela, con un pasado más feliz, con una versión de mí misma que había perdido de vista. Me levanté, sintiendo una energía renovada, un propósito que me impulsaba más allá de la tristeza. La cocina estaba silenciosa, vacía, excepto por el leve zumbido de la heladera. La mesa aún estaba puesta con los restos de la cena de Navidad, un escenario silencioso de decepción. Pero para mí la cocina ahora era un espacio de esperanza. Tomé la harina, el azúcar, el jengibre, la canela, todos los ingredientes listados en la receta de mi abuela, sintiendo el aroma reconfortante de las especias envolverme. Era como si un abrazo invisible me envolviera, calentando mi corazón. Mezclé los ingredientes con cuidado, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. La masa se transformó bajo mis manos, una masa oscura y aromática, suave y perfumada. Cada movimiento era un paso hacia la sanación, cada pizca de jengibre, una pequeña victoria sobre la amargura que me oprimía. Ese acto simple, repetitivo, me permitió concentrarme en algo más allá de mi propio dolor. Era una forma de meditación, un ritual de reconciliación con mi propia capacidad de crear, de construir algo positivo a partir de lo negativo. Mientras las galletas se horneaban en el horno, llenando la cocina con un aroma delicioso, me permití sentir mi tristeza, pero sin dejarme ahogar en ella. Reconocía el dolor, la decepción, la sensación de invisibilidad que me había perseguido todo el día, pero ahora también sentía algo diferente, un sentimiento de poder, de autoestima, de capacidad para superar la adversidad. No era inútil como mi abuela me había hecho sentir, era capaz de crear, de transformar, de traer alegría de la nada. Las galletas quedaron listas, doradas y perfumadas. Las puse en un plato y a pesar de la timidez las llevé a la sala. Mi familia estaba reunida otra vez, viendo televisión, el ambiente todavía un poco pesado pero menos tenso. Coloqué el plato en el centro de la mesa y, por primera vez esa noche, un silencio diferente flotó en el aire, un silencio cargado de expectativa. «¡Hice galletas!», dije, mi voz todavía un poco temblorosa pero firme. Mi papá sonrió, mi mamá me miró con ternura y mis hermanos, sorprendidos, se acercaron. Mi abuela, que hasta entonces había permanecido en silencio, tomó una galleta y la examinó atentamente. Su mirada ceñuda se suavizó, reemplazada por una expresión de reconocimiento, de aprobación. Dio un pequeño mordisco y sus ojos brillaron. «Están deliciosas, mi nieta», dijo ella, su voz cargada de afecto. Fue un elogio simple, pero significó el mundo para mí. Era el reconocimiento de mi esfuerzo, de mi valor,
de mi capacidad para superar el dolor y traer alegría a quienes amaba. Esa galleta, pequeña y sencilla, se transformó en un símbolo de unión, de reconciliación, de amor. Esa galleta era mi regalo de Navidad, un regalo que me había creado a mí misma y que, al ser compartido, trajo paz y felicidad a toda mi familia. El aroma dulce de jengibre y canela llenaba el aire, un aroma de esperanza, un aroma de Navidad verdadera, un aroma que finalmente llegaba a mi corazón. Ya no era una sombra, era parte de esa luz, de ese calor, de esa alegría que finalmente me pertenecía. Esa Navidad, que había comenzado tan sombría, terminó con un toque de magia inesperada. La pequeña pila de galletas de jengibre, resultado de una receta antigua y un corazón roto, había roto el hielo, derritiendo la frialdad que se había instalado entre mi familia y yo. Mi papá, con una sonrisa genuina esta vez, me abrazó fuerte. Un abrazo que cargaba el peso de una disculpa silenciosa, pero sincera. Mi mamá, con los ojos brillantes, me felicitó por el esfuerzo, por la iniciativa, por el sabor inigualable de las galletas. Mis hermanos, todavía tímidos, pero con un brillo de admiración en los ojos, se sirvieron generosamente, reconociendo, quizás por primera vez, mi capacidad para crear algo especial. La abuela, la figura central de mi tristeza inicial, sorprendió a todos. Después de elogiar las galletas, se acercó, tomó mis manos en sus manos arrugadas y con una voz sorprendentemente suave dijo: «Perdón, mi querida, a veces las palabras salen sin pensar y hieren sin querer. Eres mucho más de lo que piensas, y yo no soy buena para demostrarlo». Las lágrimas esta vez eran lágrimas de alivio, de comprensión, de perdón. Sentí un peso enorme salir de mis hombros, una liberación de la culpa y de la autocrítica. Conversamos por horas, ella y yo, sobre cosas simples, sobre los recuerdos de las Navidades pasadas, sobre las galletas de jengibre y la receta antigua que me había salvado, sobre el sabor de la canela y el jengibre, que me recordaba los abrazos cálidos de mi abuela. Ella me contó historias de su infancia, historias que nunca antes me había contado, historias de dificultades, de superación, de amor incondicional. Y mientras ella hablaba, me di cuenta de que su severidad no era falta de amor, sino una forma equivocada de demostrar preocupación, una forma de protegerme de sus propios miedos e inseguridades. La noche terminó con una sensación de paz que hacía mucho no sentía. El árbol de Navidad brillaba aún más fuerte, la música navideña parecía más alegre, las luces parpadeaban con una intensidad mágica. El olor a pino y a galletas de jengibre se mezclaban en el aire, creando una atmósfera reconfortante, un aroma a reconciliación y amor. Aquella no fue solo una Navidad, fue un renacimiento de mi autoestima, de mi confianza, de mi relación con mi familia. Al día siguiente, la casa estaba silenciosa, pero esta vez el silencio era diferente. Era un silencio tranquilo, cargado de afecto, de comprensión. No había más la presión de la expectativa, el miedo al juicio, la angustia de la invisibilidad. Todos parecían más ligeros, más cercanos. Mi papá me ayudó a guardar los adornos navideños, mi mamá me agradeció por haber hecho las galletas, mis hermanos me pidieron que hiciera más, y mi abuela, con una sonrisa cariñosa, me abrazó de nuevo, apretándome con fuerza. Aquella Navidad me enseñó una lección valiosa, que la verdadera magia de la Navidad no está en los regalos, ni en la decoración, ni en la comida abundante, sino en el amor, en la comprensión, en la capacidad de perdonar y de ser perdonado. Y que, a veces, una simple galleta de jengibre puede ser el ingrediente secreto para una reconciliación perfecta, un símbolo de esperanza y de un nuevo comienzo. La receta de mi abuela, escrita a mano en una hoja amarillenta, no era solo una receta de galletas, era la receta para la felicidad familiar, una receta que aprendí a seguir con el corazón y que con seguridad llevaré por el resto de mi vida. Aquel dulce aroma a jengibre y canela, tan presente en mi memoria, se convirtió en el recuerdo más dulce y reconfortante de todas las Navidades que viví y que aún viviré. Los días siguientes estuvieron marcados por una nueva rutina en nuestra casa. La abuela, que antes parecía distante y severa, ahora demostraba un cariño genuino, participando de actividades en familia, ayudando en la cocina incluso enseñándome nuevas recetas. Aprendí que su manera brusca de expresarse no reflejaba la falta de amor,
sino su propia dificultad para expresar afecto. Ella me enseñó a hacer otras cosas también, además de galletas, a coser un botón, a cuidar las plantas del jardín, a arreglar una pequeña fuga en la misma llave. Eran enseñanzas prácticas, pero que cargaban un significado mucho mayor. Eran demostraciones de amor y confianza que antes nunca había percibido. Mis hermanos, que antes me ignoraban o me provocaban, empezaron a incluirme en sus juegos y actividades. Compartíamos momentos de risas y juegos, algo que parecía un sueño distante hace algunas semanas. Descubrí que, detrás de sus actitudes inmaduras, existía una preocupación latente, una necesidad de aprobación que ellos no podían expresar de otra forma. Ahora, esa comunicación estaba fluyendo mejor, más abierta y comprensiva. Mi papá, con más tiempo libre, empezó a ayudarme con los estudios, demostrando un interés genuino en mi aprendizaje. No eran solo lecciones de matemáticas o español, sino conversaciones sobre mis sueños, mis aspiraciones, mis miedos. Él me escuchaba con atención, me aconsejaba con sabiduría y me mostraba que me apoyaba incondicionalmente. Aquel padre distante y desinteresado había dado lugar a un hombre cariñoso y presente. Mi mamá, siempre la matriarca de la familia, ahora demostraba una ternura y una paciencia que me sorprendían. Conversábamos más, compartíamos secretos, y ella me ayudaba a lidiar con mis emociones, enseñándome técnicas de relajación y meditación. Aquella sonrisa forzada y la preocupación excesiva habían dado lugar a una expresión de serenidad y amor verdadero. El libro de recetas, que antes representaba mi decepción, ahora era un tesoro, repleto de recetas anotadas a mano, con dedicatorias cariñosas, recuerdos de momentos especiales y recetas familiares. Las páginas amarillas parecían guardar el secreto de nuestra reconciliación, un eslabón entre generaciones, un legado de amor y afecto. Aprendí que la verdadera magia de la Navidad no se resume a regalos o decoraciones extravagantes. La verdadera magia reside en los lazos familiares, en la comprensión mutua, en la capacidad de perdonar y ser perdonado. Esa Navidad, que comenzó con tristeza y soledad, terminó con un sentimiento de unión, amor y pertenencia. Fue una Navidad diferente, una Navidad que transformó a nuestra familia y que marcó para siempre mi memoria. Y todo comenzó con una simple galleta de jengibre, un pequeño gesto de amor que generó una gran transformación, un aroma dulce y reconfortante, que perdura hasta hoy y que me recuerda siempre la importancia del perdón, la comunicación y el amor incondicional en la familia.